es domingo nuevamente y estamos subiendo un video más. El día de hoy, pues si ustedes ven que el ambiente es diferente, pues no estamos donde usualmente grabamos el video, dado a las medidas que se están tomando por el COVID. Así que el día de hoy estamos en nuestra casa y el invitado que tengo acá es mi esposo. Y antes de comenzar, seguramente ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy llamando solo a las personas más cercanas en su vida? Pues creo que es una buena manera de comenzar esto, descubriendo cómo es la intimidad de las personas más cercanas, y entonces ya poco a poco, y quien Dios nos permita, pues nos va a estar acompañando. Y si tú sientes en tu corazón el llamado de decir algo y sientes que no has podido, pues comunícate conmigo y entonces le pediremos al Señor a ver si es el momento o cómo vamos a poder llevar a cabo eso. Ahora, regresando a las preguntas en este nuevo video de El lugar secreto del Señor. Y como les repito, está aquí mi esposo. Te voy a hacer unas cuantas preguntas, por favor responde. Y la pregunta número 1 sería, ¿cómo describirías a un joven cristiano? Bueno, yo describiría a un joven cristiano como una persona llena de retos. Llena de retos porque realmente ser cristiano y ser joven es una de las cosas más difíciles que existen. El ambiente externo, el mundo, lo secular está muy al pendiente de contagiarnos, de convencernos de la manera en la que se vive en el mundo. Y pues yo diría que un joven cristiano se define así, como una persona llena de retos, pero con una gran valentía, porque tiene el carácter y la capacidad para afrontar todas esas presiones, tanto externas como internas, que a veces afectan tanto en la familia, en la iglesia, los amigos, pero aún así lucha por buscar a Dios. La pregunta número 2 sería, ¿crees que tener un pasado lleno de errores te hace menos merecedor de la gracia de Dios? Definitivamente no, yo diría que por el contrario te haría más merecedor de la gracia de Dios, porque dice la Biblia que Dios ama mucho a quien le ha perdonado más. Sin duda el pasado pues nunca te va a dejar, vas a tener que aprender a vivir con tu pasado, pero te hace más digno de seguir a Jesús, porque todo aquello que pasaste, que viviste, te enseña el valor que tiene la libertad en Cristo. Porque mientras estás cometiendo errores, haciendo cosas negativas, estás encarcelado, estás siempre temeroso de algo. Pero al conocer a Jesús, al conocer la palabra, te liberas. Entonces te vuelves más digno y más, te esfuerzas más por agradar a Dios porque ya sabes el precio que tiene la vida pasada. La pregunta número 3 es, ¿por qué crees que es importante tener guianza de líderes aptos? Es sumamente importante tener líderes capacitados y dedicados, porque bueno, pues la misma palabra lo dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, porque los pastores desecharon el conocimiento, dice la palabra. Entonces, si un líder no es capaz en todos los aspectos necesarios, tanto emocionales, sociales, de conocimiento de la palabra e integridad en su propia vida, sin duda alguna todos los que lo siguen o a quienes enseña se van a perder en el camino. Es necesario principalmente una integridad, seguidamente una apertura. Porque si tú eres un líder que está encerrado en su mundo, en sus ideas, en sus pensamientos, vas a hacer que todos los que te guíen sigan así. Y no vas a poder ir afuera, al mundo, a los que necesitan conocer más de Dios. Entonces es necesario que los líderes sean capaces en palabra y en conocimiento, como en integridad y en amor, porque para enseñar pues se necesita paciencia. La pregunta número 4 es, ¿hay una edad correcta para iniciar a trabajar en la iglesia? Ya sea como líder, como diácono. Definitivamente hay ciertos puestos dentro de la iglesia, podríamos marcarlo así, que se requieren de una etapa más que una edad. Mencionándolo así, pues un líder de alabanza, Dios lo coloca en el momento que el Señor requiere.
Desde luego se necesita una madurez espiritual en todos los ministerios y puestos que el Señor otorga. Pero podríamos decir que para ser ministro de alabanza no tienes edad. Puedes hacerlo a los 10, a los 9, a los 12 años. Yo personalmente empecé a los 12 años a ministrar como ministro de alabanza y el Señor se movía, toda sea la gloria del Señor, pero no hay una edad. Pero si tú vas a ser un diácono, vas a ser un pastor de jóvenes o un pastor o copastor de una iglesia, tienes que estar en una etapa superior, por lo menos estar casado. ¿Por qué? Porque no puede un joven que no está casado aconsejar a otro joven que tampoco está casado, porque lo va a guiar de manera equivocada, sin intención de guiarlo mal, pero lo va a hacer porque no conoce una etapa superior. Entonces todo aquel que va a ser diácono, diaconisa, miembro del cuerpo oficial de la iglesia, pastor, tiene que estar por lo menos casado. ¿Y qué pasa voy a agregar esta pregunta porque siento que es importante? ¿Qué pasa con las personas que tienen el llamado de la soltería? Definitivamente hay excepciones y son muy escasas, pero existen. Tenemos el ejemplo en la Biblia de apóstol Pablo, que en la Biblia registra, bueno, en parte de la Biblia y otros escritos alternos, como los escritos de Pablo Josefo, que es un historiador de la Biblia, muy analizado por bastantes predicadores reconocidos y respetados dentro del medio cristiano, que demuestran que el apóstol Pablo fue soltero, pero que fue uno de los más grandes apóstoles que la iglesia conoce hasta la fecha, incluso hasta llegar al punto de corregir a uno de los apóstoles que estuvo con Cristo. Entonces, estas excepciones son solamente en algunos casos en los que el Señor les da ese don y esa capacidad de poder enseñar e instruir. La edad no está limitada, solamente la entrega al Señor. Si tu corazón está entregado al Señor, Él te va a usar sin importar el momento en el que te encuentres. La pregunta número 5 sería, ¿por qué crees que es más difícil para los hijos del pastor comprender el plan de Dios? No, es una pregunta muy importante. Personalmente también soy hijo de pastor. No lo fui desde pequeño, pero lo fui en un momento. Y pues la razón por la que es más difícil para un hijo de pastor es porque hay muchas presiones. Muchas más presiones que un cristiano joven cualquiera. Porque tiene esa presión de ser el más recto dentro de todos los que lo conocen. Sea familia, sea escuela, sea iglesia, sea amigos. Tiene esa responsabilidad y esa presión ante todos. Si tú le preguntas a algún hijo de pastor, todos sus amigos le han dicho, no hombre, pero no deberías de ser de tal manera porque eres hijo de pastor. Ya estás tachado como un patrón específico. Y todos esperan que más adelante te conviertas en un predicador. Definitivamente ese es el único ministerio que debes de seguir, porque tu papá es pastor, porque tu mamá es pastora. Pero definitivamente es difícil por esta razón. Siento yo que la iglesia es quien presiona más a los hijos de pastores que el mundo. Y esto empuja a los hijos de pastores, en su mayoría lamentablemente, a buscar el mundo para conocer qué se siente ser diferente. Pienso yo que para que un hijo pastor no sienta esa presión, debe de haber un equilibrio en la casa. De que el papá, la mamá, que sea pastor o pastora, haga un equilibrio. Y le enseñe a vivir en la iglesia, pero a vivir una vida común. Cuando digo una vida común me refiero a vivir una vida como cualquier persona. Íntegro delante de Dios, pero con las libertades que cualquier persona tiene. Sin tenerlo presionado y atado como lo decimos comúnmente, para que no se pierda cuando pueda salir al mundo, no se vaya a perder, porque como lo tenemos muy encerrado, al conocer lo nuevo, se va a ir corriendo a lo equivocado. Entonces hay que tener un equilibrio, pero realmente es difícil, muy difícil para un hijo de pastor seguir a Dios. ¿Cómo crees que se pueden manejar los golpes que pueden dar los líderes que no están en intimidad con Dios? Wow, realmente es muy difícil.
pasar esta etapa. Tus líderes es de quienes menos esperas golpes de cualquier tipo, desilusiones, sentirte desahuciado por ellos. Pero la manera en la que deberíamos de sobrepasar esto sería sometiéndonos más en intimidad con Dios. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y ese es el primer punto para sobrepasar esta situación. Tu confianza y tu mirada debe estar plena y totalmente en Cristo, sabiendo que cualquier humano que está frente a ti puede equivocarse. Entonces el primer paso es ese, poner tu mirada en Cristo. El segundo paso es no juzgar a tu líder, porque ninguno tiene el derecho de juzgar a nadie, aun cuando hagamos méritos para ello. Nadie tiene el derecho de hacerlo, solo Dios, ni siquiera Dios, porque dice la palabra que el Señor no juzga a nadie, sino que lo ama y lo corrige. Entonces, el primer paso, repito, poner tu mirada en Cristo. Segundo paso, no juzgar a tu líder. Y tercer paso, perdonar en tu corazón la ofensa que te hayan hecho. Y perdonar en tu corazón esa ofensa no quiere decir, ya no lo voy a volver a ver nunca. Lo perdono, pero no lo quiero frente a mí. Eso no es perdonar. Lo perdono y aunque esté frente a mí, lo voy a amar. Pero viene algo diferente. Me voy a cuidar. Porque eso también ocurre. No podemos ir, si alguien nos ofendió, si alguien nos lastimó, no podemos ser abiertos de la misma manera, pero sin faltarle el respeto a esa persona ni a Dios. La pregunta número 7 sería, ¿cuál fue el obstáculo más grande que sentiste al cambiar de iglesia? Wow, el obstáculo más grande fue dejar a mi familia. No es que la iglesia no me importara, pero sabía que si la iglesia se quedaba al cuidado de los líderes que habían en ese momento, la iglesia iba a estar cuidada, porque sabía el compromiso de ellos. Me tocó ser líder dentro de la iglesia en la que estuve antes y vi de primera mano pues, a cada líder y a cada miembro. Y lo que más me costó fue eso, dejar a mi familia. Sé que la vida en Cristo es muy difícil y dentro de mi familia, aquí me fue más difícil dejar a mi papá, porque teníamos una conexión especial en el ministerio y en el cuidado de las ovejas que me costó mucho dejarlo y decir, bueno, le va a tocar a vivir esta parte solo y yo voy a tener que ir a vivir otras cosas en otra iglesia. Ese fue el obstáculo, podría decir yo, más grande que tuve. Y aunado a ello, pues, el temor de saber qué me esperaba en la próxima iglesia. No de pensar de que esa iglesia era mala en palabra o en doctrina, no, sino de saber qué retos más grandes venían. Porque sin duda, si el Señor te cambia de un lugar a otro, no es para reducir o bajar de nivel, sino para aumentar de nivel. Y ese fue el reto, esos fueron los retos más grandes. Y la pregunta número 8 sería, si viajaras en el tiempo, para atrás, para el pasado, ¿qué consejo te darías? Oh, realmente habrían varios que me quisiera dar, pero quizá el consejo más grande que me quisiera dar sería ama a Dios y amate a ti mismo. Porque hubo mucho tiempo en mi vida que yo no me valoré. Y sin duda, si tú no te valoras a ti mismo, no amas a Dios. Es imposible amarte a ti mismo sin amar a Dios. Entonces lo primero que me aconsejaría sería, ama a Dios con todo tu corazón, como la palabra lo dice, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amate a ti mismo. Para apreciar todas las capacidades, dones y habilidades que el Señor me entregó y trabajarlas. Siento que perdí un poco de tiempo en lo que el Señor tenía para mí. Claro, no estoy tarde, en eso estoy pues retomando lo que dejé, pero ese sería el consejo. Amarme a mí, primeramente amar a Dios y amarme a mí para ser más digno delante de Dios.
Muchas gracias. Gracias a ti. Y los esperamos el próximo domingo con un nuevo video. Primeramente Dios, con un nuevo invitado. Y les recuerdo que los planes de Dios son perfectos. Y espero que estas respuestas sean de bendición para su vida. Si tienen alguna pregunta, no se olviden de dejar un mensaje abajo del video. Y no olviden suscribirse para estar pendientes de los videos que vamos a estar subiendo. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga.